Buen día, mi nombre es Laura Juliana Cárdenas Montero. Junto a mi compañera Karen Daniela les vamos a presentar la actividad número 2, usuarios de la información contable. Para esto tenemos unas preguntas a resolver. La primera pregunta es: ¿cuáles serán los usuarios internos de la información financiera en la empresa? Entonces, los usuarios internos de la información financiera de la empresa son los usuarios que obtienen información financiera amplia que ayuda a entender la administración de una empresa y así tomar decisiones. El administrador básicamente lo que hace es planear, ejecutar y controlar. También tiene una información sobre situaciones específicas, que son las operaciones, gastos de un departamento, costos de un proceso, utilidades de un producto, activos fijos, inversiones de una maquinaria y su finalidad, ventas de activos fijos, financiamiento de la empresa y pasivos a corto plazo. Tienen un enfoque principal que son operaciones, inversiones, financiamiento y accionistas no administradores. Entonces, en operaciones tenemos bajar gastos, optimizar, que son los procesos de producción, calidad en los productos que se están produciendo y eficiencia en la operación de los departamentos. En inversiones tenemos capacidad de aumentar la capacidad de las inversiones en maquinaria, tecnología, que es obtener los mejores recursos para los procesos, y adquisición de terrenos para la ampliación de los mismos. En financiamiento tenemos los créditos bancarios, aumentar capital y arrendamiento. El objetivo de los administradores es modificar de manera positiva la forma en que se hacen las cosas en una empresa. Eso es básicamente lo que hace el administrador. Los accionistas no administradores son usuarios que no participan en la toma de decisiones interna de la empresa. Ellos se encargan de evaluar y controlar las personas que dirigen la empresa. Su objetivo es aprobar o desaprobar la forma de trabajo de las personas encargadas. La segunda pregunta: ¿para qué utilizan los administradores la información financiera? Proporciona algunos ejemplos del enfoque de las decisiones de los administradores. Se utiliza para el desarrollo administrativo de la empresa con relación a las actividades y operaciones, y también obtener información sobre los estados financieros de la misma. Un ejemplo de enfoque puede ser la cualitativa, que es proporciona la comprensión a respuestas de un grupo de personas. Es un proceso de descubrimiento en el que buscan pruebas para realizar resultados. Un ejemplo para este proceso es cuando se contrata personal, en donde se analizará las capacidades del postulado y así decidir si continúa el proceso de contratación o se desiste. Tenemos otro que es la forma cuantitativa, que proporciona información como base a mediciones con el fin de demostrar la técnica utilizada para obtener el resultado. Entonces, aquí un ejemplo de este proceso son los insumos que se necesitan para la empresa para así obtener mayor utilidad y así lograr su financiamiento. La tercera pregunta: ¿para qué utilizan los accionistas no administradores la información financiera? Determinan y contratan a las personas que se encargan de dirigir la empresa, utilizando la información financiera para así controlar el desempeño de cada uno de los ejecutivos y así tomar decisiones respecto a su cumplimiento. Cuarto: ¿quiénes son los usuarios externos de la información financiera? Entonces, son aquellos que no pertenecen a la empresa y solo tienen acceso a los estados financieros. Uno de ellos son los inversionistas, que son los que invierten en la compra de acciones de una empresa según las expectativas por obtener beneficios. Entonces, los inversionistas determinan la rentabilidad, que es la relación que existe entre la inversión y los beneficios. Se obtienen en esta y que se medirán de manera de porcentaje. También determinarán la liquidez, que es la que nos ayuda a decidir a dónde invertir, y la capacidad que se tiene para cumplir con los pagos que tiene la empresa. Entonces, acá tenemos un cuadrito donde separamos liquidez y rentabilidad, y cuando hacemos la unión de estos dos conceptos, esto nos ayudará a determinar dónde podemos invertir para tener una buena rentabilidad y también generar un aporte positivo para los pagos que tiene la empresa. Tenemos los banqueros, que
La actividad del banco es prestar dinero a las empresas. Entonces, ese es el negocio del banquero. Pero los banqueros deben asegurarse de que las empresas realicen sus pagos de forma oportuna en los tiempos establecidos y que le paguen interés por esto. Los proveedores son usuarios que buscan conocer si la empresa que les compra podrían pagar lo que se les está vendiendo a crédito. Entonces, lo que se busca principalmente es saber si el cliente tiene la capacidad y los recursos para pagar el tiempo, en un tiempo lo que se adquiere. El fisco es el usuario de información financiera que determina si la empresa cumple con el cálculo de utilidad gravable, para así saber cuál es la base sobre la cual pagará los impuestos después de un tiempo determinado. La quinta pregunta: ¿hacia dónde se dirigen principalmente los análisis financieros que hacen los inversionistas? El análisis de los inversionistas están dirigidos a determinar la rentabilidad y la liquidez de la forma para así tomar decisiones. Entonces, esto se hace el cálculo de rentabilidad sobre la utilidad de la empresa. Luego de esto combinamos los resultados para decidir según lo que se está esperando. ¿Para qué hacen análisis financieros los banqueros y cuáles son los principales? Entonces, los banqueros realizan un análisis inicialmente sobre la estructura financiera de la empresa para determinar si se efectúa el préstamo o no. Los banqueros tienen como fin prestar dinero, pero obtenerlo de vuelta para así continuar con el negocio. Entonces, tenemos una estructura financiera que tiene fuentes de financiamiento externa e interna. Las externas son los requisitos que provienen de los bancos, inversionistas, proveedores, y la interna es el capital. Este análisis también se llama apalancamiento, que es la unión entre el pasivo total y el capital contable. Buen día, puedo resolver las siguientes preguntas. Como séptima pregunta nos dice que cuál es la característica principal que tiene una empresa manufacturera en cuanto a sus operaciones. Entonces, una empresa manufacturera tiene un proceso de producción para elaborar los artículos que venden a sus clientes. Entonces, para esto necesitamos la materia prima hasta convertirla en un producto terminado que ofrecerá en el mercado del consumidor, y ésta se encargará de elaborar los bienes del consumo. Entonces, estas empresas manufactureras tienen un proceso para la producción de sus productos. Entonces, como octavo, tenemos cuál es la característica principal en cuanto a sus operaciones en una empresa comercial. Entonces, la empresa comercial no tiene ningún proceso de transformación o de manufacturación, lo cual esta la caracteriza. Entonces, la comercial compra y vende productos prácticamente sin hacerle ninguna modificación, y ellos se encargan de no generar estos costos ocasionados en este proceso. Entonces, para el punto número 9, ¿qué tipo de ciclo de operación tienen las empresas comercializadoras que venden al consumidor final? Entonces, en las empresas comerciales empiezan por una compra de mercancía para su venta. Entonces, luego se almacena por un tiempo después y se vende luego y se cobra finalmente para pagar a los proveedores. Entonces, este ciclo: compra compra de los artículos para la venta, se almacena, venta y cobranza, y finalmente el pago a los proveedores. Para el punto número 10, ¿cuál es la principal característica de una empresa de servicios? Entonces, se venden productos que prácticamente son intangibles, puesto que no tienen un proceso de producción ni están a la vista, y esta principalmente es su característica. Entonces, ofrecen a sus clientes productos intangibles. Entonces, sus características son inseparabilidad, intangibilidad, heterogeneidad, cautividad y correlación. Entonces, para el punto número 11, ¿qué tipo de inversiones tiene principalmente una empresa manufacturera? Entonces,
En las empresas manufactureras las inversiones en la maquinaria son muy altas. Entonces, por lo generalmente son de mayor consideración ya que constituyen la base de su proceso productivo en la fabricación de sus artículos. Entonces, en esto se invierte en dinero generalmente en la máquina para la producción de los bienes, ya que la competencia por dar un valor generado al mercado fuerza a las empresas. Entonces, las inversiones en los activos fijos e intangibles están encaminadas a la producción de lo que ofrecen sus clientes. Entonces, para el punto número 2 es cuál es los elementos en el entorno económico que puede influir en la determinación de cierto tipo de política contable. Y en esta encontramos que es el dinero y el incremento de la industria. Entonces, en el entorno económico puede influir en la forma como se maneja cierta situación en las empresas y esto repercute en las políticas contables que se aplican en el registro de las operaciones y por ende en la información financiera que obtiene en el sistema de información contable. Entonces, para finalizar, tenemos el punto número 13, porque es importante que las políticas contables estén relacionadas con las estrategias. Entonces, son importantes porque son las que nos ayudan a determinar la manera en la que la empresa va a interactuar con el medio ambiente y la competencia. ¿Cómo va a utilizar y a desarrollar sus recursos para lograr sus objetivos? Entonces, los tipos de estrategias serían el liderazgo en los costos, diferenciación, enfoque en un segmento de mercado y el crecimiento de desinversión. Esto sería todo. Muchísimas gracias.